entraba yo con esta idea de lo que pasa con este proceso de bonanza económica en los Estados Unidos y cómo mandan a sus cuadros, estudiantes en este caso, a formarse con Bund a Alemania, pero no bajo el interés estricto de la investigación, como podría pasar en el caso de Bund, con todos los problemas que eso significa y las críticas que podemos tener, sino dentro de ese marco de la lógica estadounidense del negocio, de esa lógica de que el tiempo es dinero y que todo finalmente está para producir dinero. Consecuentemente, la propia concepción, digamos, de la ciencia, entre comillas, estaría en ese marco y que, bueno, en el caso del neoliberalismo, diríamos, se convierte en una mercancía, ¿sí? Es decir, se convierte en un producto de consumo, ¿sí? Y justo ahí, como dice Alberto Merani, estarían naciendo también los consumidores de psicología, ¿sí? En ese marco. Y personajes que ustedes deben conocer y que les enseñan en su escuela, como Stanley Hall, por ejemplo, Cattell, Scripture, Warren, Stratton, Angel y Yad, son algunos de los que irán a estudiar a Leipzig con Bund, ¿sí? En esa supuesta idea de que irían a formarse para caminar en un ámbito científico. Sin embargo, pues todo esto que pasa en los Estados Unidos va a estar más centrado en su retorno a tratar de aplicar todos esos conocimientos al campo de la industria. Es decir, Cattell principalmente va a ser uno de los que va a trasladar buena parte de sus aprendizajes con Wundt a la aplicación de eso que se llamaba psicología y que se sigue llamando psicología al ámbito industrial. Pero también en las universidades se van a abrir laboratorios de estudios supuestamente psicológicos en las diversas universidades de los Estados Unidos, que al final de cuentas no estarán produciendo un trabajo científico en términos estrictos de conocimiento, sino más bien un trabajo más ligado pues a ese modelo económico capitalista de los Estados Unidos de Norteamérica. Y fíjense que de manera interesante, en 1892 todavía, ¿sí? Hall va a ser de los elementos que van a fundar esa trágica asociación, la American Psychological Association, o la Asociación Psicológica Americana, ¿sí? Que va a servir como plataforma para divulgar en diferentes partes del mundo y especialmente en América Latina lo que se va a considerar en los Estados Unidos como psicología. Ese saber, entre comillas, psicológico, referido más como ideología del poder capitalista estadounidense que como una ciencia. Pero además, lo que ellos en la discusión estadounidense van a considerar que es psicología y que nos ha tocado vivir a todos, que son los conductismos, ¿sí? Eso es lo que se va a trazar desde la fundación, desde de la Asociación Psicológica Americana, al mundo como la psicología, ¿sí? Es decir, no tendría que haber discusión, es decir, se impone un dogma ideológico sin discusión, ¿sí? Hay un personaje, Hebb, que si no recuerdo mal fue presidente de la Asociación Psicológica Americana, y dice de
de Watson, de Hull, de Hunter, etcétera, de Terman, de todos estos que ustedes conocen, de Skinner, ¿sí? Que ellos llevan a cabo una revolución, dice él, psicológica, tanto en el ámbito científico como en el ámbito de la práctica. Y digo yo, ¿cómo puede haber una revolución de algo que no existe? Es decir, hasta ese momento, y hasta hoy incluso yo sostengo, la psicología como tal no existe. ¿Sí? Hace algunos, pues, muchos años, yo decía, haciendo una referencia a Nietzsche, cuando Nietzsche en el Zaratustra dice, ¿y qué acaso no se han dado cuenta que Dios ya murió? Y yo hacía el símil con la psicología y decía, ¿y acaso no se han dado cuenta que la psicología ni siquiera nació? Es decir, no nace como tal, pues. Es decir, hay un elemento que llaman psicológico. Y a eso, según Hebb, hay una revolución, y ahí es donde el mismo Hebb empieza a introducir otra confusión, porque él va a abonar a eso, porque va a incorporar al psicoanálisis como psicología. Pero él dice que es un campo que tiene poco espacio, ¿sí? Que está al margen de la discusión central de la disciplina, es decir, al margen de la discusión central en los Estados Unidos, que eran los conductismos, ¿sí? Eso dice, y fíjense esto más, dice él, que este es el punto que les digo que va a crecer desde la APA, y él fue presidente de la APA, dice que la psicología estadounidense es la psicología. Así, tajantemente, ¿sí? Y entonces, si la psicología estadounidense, pero que ni siquiera es la psicología estadounidense, es la que la Asociación Psicológica Americana considera como la psicología, ¿sí? En consecuencia, nosotros tendríamos que aceptar, como ha pasado durante más de un siglo, aceptar que los conductismos son la psicología. Y de ahí que todos los procesos de formación de los psicólogos estarían concentrados en una formación conductual. Estarían concentrados en el análisis experimental de la conducta, la cual no se puede hacer sino en patos, conejos, chimpancés, ratas, y extrapolar a la vida humana. Es decir, aquí entonces queda claro cómo la APA, la Asociación Psicológica Americana, va a decir, y a través en este caso de uno de sus presidentes, Hebb, que la psicología norteamericana es la psicología. Con lo cual, se eliminará cualquier posibilidad de estudiar, por ejemplo, las tradiciones francesas, que van a ser bastante más ricas en la explicación de los procesos psicológicos, y mucho menos, pues, las tradiciones de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, de toda esa tradición psicológica soviética, Luria, Vygotsky, Leontiev, Smirnov, que ni siquiera van a aparecer, digamos, en la historia propia de la psicología. Ni siquiera se toma en cuenta a un estadounidense que es William James, que tiene un manual grande de psicología, y que, a pesar de que él afirma que la psicología es una ciencia de la vida mental y que necesita una buena dosis de fisiología del cerebro, es dejada de lado. Quizá en particular porque James era un crítico de los conductismos. De hecho, de ahí sale toda una tradición de la psicología en términos de estudiar los procesos mentales, ¿sí? Pero que no va a tener éxito, digamos, en la concepción de lo que los estadounidenses dirán que es la psicología, ¿sí? Porque finalmente
el camino de William James va a ser más reconocido por la creación del pragmatismo como un elemento para justificar la sociedad norteamericana que por sus aportaciones a la discusión en psicología. Y fíjense que James, en una contradicción interesante, dice que la psicología que se desarrolla en Alemania y en Inglaterra es una psicología sin alma. La pregunta es, ¿la psicología que se desarrolla en los Estados Unidos es una psicología con alma? No, pues tampoco. Es decir, diríamos nosotros hoy que James con esa enunciación se muerde la lengua. ¿Sí? Es decir, porque tampoco en el caso de los Estados Unidos habría una posibilidad de decir que los conductismos o la que se denomina como la psicología o la Asociación Psicológica Americana tenga alma. ¿Sí? Y precisamente uno de los personajes, digamos que estarían validados por la APA, dice, fíjense, esto es trágico, Watson dice que no existe línea divisoria entre el humano y el animal. Es grave la afirmación, ¿sí?, de Watson, porque para él no habría ninguna línea divisoria, es decir, los seres humanos no tendríamos lenguaje, no tendríamos cultura, no tendríamos procesos psicológicos superiores. Es decir, estaríamos en el mismo nivel del animal. Y así, textual, cito textual, dice, la conducta del hombre, con todo su refinamiento y complejidad, forma solo una parte del esquema total conductista de la investigación. Eso es lo que afirma en 1913 Watson, ¿sí? Y pues que es claro que a Watson en lo absoluto le interesaba pensar en conceptualizar la psicología, y menos al referente de estudio en términos humanos. ¿Sí? Porque aquí el problema es cómo lo pensamos en términos humanos. Y dice él en ese mismo texto que a pesar de la cantidad de experimentos realizados por los conductistas con respecto al aprendizaje, dice él que poco contribuyen a explicar el desarrollo de la psicología de los seres humanos. Es decir, acepta claramente la incapacidad que tiene la psicología, esa que es la psicología, y lo que ha pasado en la psicología para poder contribuir a explicar la psicología de los seres humanos. Es decir, los seres humanos en ese sentido se van a convertir en objetos. De aquí la tesis discutía mucho del sujeto-objeto, ¿sí? Y dice que, y eso lo dice Watson, ¿no? Y que van a emplear, dice, métodos de investigación que son exactamente comparables a los empleados ahora, dice Watson, en el trabajo animal. ¿Sí? Es decir, obviamos totalmente la condición humana, que sería el primer referente del conductismo. Pero aparece otro personaje que quizá va a ser el que más claramente va a influir como ideología o como tecnología de la conducta, como él finalmente también lo define. Me refiero a Burrus Skinner. No es extraño que se llame Burrus Skinner, ¿sí? Es parte de su nombre, ¿sí? Parte Skinner de un profundo error, no sé si por ignorancia o intencionalmente, cuando habla que el conductismo no es la ciencia del comportamiento, dice él, es la filosofía de la ciencia. ¿Por qué digo con profundo desconocimiento? Es decir, Skinner no sabe lo que es la filosofía de la ciencia.
La filosofía de la ciencia es una tradición que se dedica a estudiar precisamente en los diferentes procesos en que se ha desarrollado la ciencia. Yo puedo hacer filosofía de las ciencias sociales, bueno, mi formación es en filosofía de las ciencias sociales, puedo hacer filosofía de las ciencias formales, filosofía de las ciencias naturales. ¿Sí? Es decir, estoy valorando todo ese proceso de construcción de conocimiento en términos de legitimación de una forma de hacer investigación en el caso de la filosofía de la ciencia. Entonces, ¿cómo afirmar que el conductismo es la filosofía de la ciencia? ¿Sí? Porque también Skinner va a tener una limitada idea de lo que es la ciencia, porque él supone también entonces que el conductismo es una ciencia. ¿Sí? Es decir, entonces entraríamos nosotros a hablar de un campo que supuestamente es ciencia, para lo cual lo que hace Skinner es tomar un criterio de demarcación que crea el Círculo de Viena y que ellos denominan como método inductivo o como método verificacionista, pero que no es un método para hacer investigación, es un método para demarcar la ciencia de la metafísica. Esto es, para tener un criterio que me permita a mí, como filósofo de la ciencia perteneciente al Círculo de Viena, decir esto es científico y esto no es científico. Y entonces Skinner toma ese criterio de demarcación como un método de investigación. ¿Sí? Y entonces cuando yo tomo un método como método de investigación, un criterio de demarcación, no puedo producir conocimiento. Y por eso, si nosotros revisamos la historia de investigación del conductismo skinneriano, ¿sí? O como él llamaba el conductismo radical, lo que vamos a encontrar es que dicen lo mismo siempre. Si nosotros vemos un trabajo de los años 50 del siglo pasado y vemos un trabajo hoy de un skinneriano, dice lo mismo. Lo único que varía es el tiempo y las ratas o los patos o las palomas con que trabajan. Pero no hay ninguna aportación nueva a lo largo de la historia o a lo corto de la historia de los conductismos. No encontramos nosotros ninguna aportación. Se sigue enseñando lo mismo y diciendo lo mismo. Porque finalmente, si todos hacemos lo mismo, llegamos a lo mismo. Cosa que en la ciencia no sucede. Por eso es que la ciencia se desgrana en diversidad de teorías, porque todas hacen el camino científico en términos de esta idea que yo he manejado en otros momentos, de que la ciencia realmente es un proceso de subversión del orden del pensamiento establecido. Si la física teórica no subvirtió 300 años de mecánica clásica, no hizo nada. Pero efectivamente lo que nosotros vemos es que a partir de eso se subvierte el orden del pensamiento establecido y empiezan a trazarte otros rumbos en términos del conocimiento del universo, del conocimiento del ser humano, del conocimiento de la naturaleza, etcétera, que van a generar diversas teorías que en el caso de las posiciones conductistas no se va a dar. ¿Sí? Y efectivamente por eso, dicho por el mismo Skinner, su propuesta termina siendo una tecnología del comportamiento. ¿Sí? En un trabajo viejo, Chomsky dice, de Skinner, dice, sus especulaciones están vacías de contenido científico y ni siquiera perfila los contornos generales de una posible ciencia de la conducta humana. Es decir, no podemos encontrar realmente ningún camino que perfile un proyecto científico en la visión skinneriana del conductismo. ¿Sí? Y por eso también afirma Chomsky que al ser o al estar en ese proceso vacío, como inicié yo planteándolo,
Dice que de la misma manera puede ser útil para los fascistas que para los liberales. Es decir, es un instrumento vacío, una tecnología de la conducta que puede ser utilizado por cualquier marco ideológico de control humano. Y es lo que pasa precisamente en la manera en que el proyecto skinneriano operó y todavía lamentablemente sigue operando en el contexto de la sociedad. Los sistemas educativos se trazaron bajo un marco de una tecnología de la conducta, los espacios laborales se trazaron en el marco de una tecnología de la conducta, ¿sí? Y en ningún momento en un proceso psicológico, en tanto que el sujeto con psique piensa y en consecuencia se puede revelar. Es decir, ese mundo laboral en el que se concreta una idea marxista, en donde Marx dice que al obrero se le mutila el pensamiento. Es decir, al obrero y al estudiante se le mutila la psique. Se le mutila los procesos psicológicos superiores a través de esas tecnologías de la conducta, ¿sí? Pero no queda ahí la cosa. Aparece otro personaje que no tiene tanta presencia como Skinner, pero que en México, sobre todo en la FES Iztacala, después de Skinner va a tener una presencia importante, que es Cantor, ¿sí? Y Cantor dice como cosas que me parecen tan absurdas, porque dice él que la psicología se desarrolla a través de una constante corrección. Y yo me pregunto, ¿qué voy a corregir? Pues que yo puedo corregir algo que tiene existencia real. Es decir, puedo corregir si efectivamente la psicología como tal está claramente definida y ejerce una práctica y un trabajo de investigación claramente delineados. Digamos, la sociología, yo puedo hablar de que la sociología sí sufre una constante corrección con las diferentes teorías que van apareciendo. Pero en la psicología no sucede ese problema que pues encontramos en Cantor, porque pues no podemos definir eso. Y además especula. Dice que el interconductismo, porque la posición de él, no se olviden que es el conductismo, el interconductismo, dice que el interconductismo corrige los errores. ¿Pero cuáles errores? Solo hay errores en algo que está hecho, en algo que está definido. La psicología, en todo caso, toda sería un error, salvo si la pensamos como ideología, ¿sí? Pero como ciencia, es un profundo error desde su promulgación o su legitimación como ciencia. Entonces, no sé a qué se podría referir Cantor cuando habla esta idea. Y aún más grave, porque dice textual que son pocos los nuevos tipos de eventos psicológicos que faltan para describirse. Ya no hay nada que hacer. Pues ya tenemos un dogma, pues claro, en un dogma no hay nada que hacer, hay que seguirlo. Pero lo trágico es que hasta la Iglesia católica, la Iglesia protestante, ha tenido que ajustar sus propias propuestas religiosas, sus propias ideas del mundo. Bueno, incluso hasta creo que fue Juan Pablo, que desapareció el limbo. Ya no existe el limbo porque el Papa dijo que ya no existía, ¿sí? Y ya no existía porque la propia dinámica de la sociedad y la pérdida de adeptos va haciendo que la iglesia se modifique. Si no recordemos el caso de Juan XXIII, con todo el proyecto que lleva al Concilio Vaticano II, que va a replantear algunos elementos de la iglesia, o el caso de los teólogos de la liberación. Entonces es trágico que en un punto en que se consideran científicos, piensen que ya no hay nada que corregir. Si ya no hay nada que corregir, ¿qué sentido tiene seguir haciendo psicología? Ya se acabó. Es decir, cuando la ciencia ya no tenga nada que corregir, la ciencia pierde sentido. Consecuentemente, la afirmación
de Cantor me dice que pierde sentido seguir haciendo los absurdos que han hecho hasta ese momento con Cantor. Realmente, en la psicología, pues hay más interrogantes que respuestas, ¿sí? Y el primer interrogante es la definición de su objeto de estudio. Efecto, entonces, eso lo que está provocando es afinando lo que quiero denominar como el dogma de la verdad conductista, ¿sí? Y todavía afirma Cantor que la psicología ha quedado en meros cambios doctrinales. Sí, es correcto en ese sentido si pensamos en ideología y en doctrina, ¿sí? Y claro, todos esos cambios doctrinales pues posicionan dogmas hegemónicos, que es el caso, digamos, de los conductismos, ¿sí? Que se difunden como científicos, pero sin ningún sustento ni filosófico, ni epistemológico, ni científico. Es decir, una historia alejada totalmente de la ciencia, ¿sí? De esa ciencia que dije, creadora de teorías, subvertora de dolores de pensamiento, ¿sí? Entonces, en ese mismo punto, en esos errores, Cantor dice que el psicólogo interconductual examina críticamente la evaluación de las diversas aproximaciones a los eventos psicológicos y aprueba de decisión la visión no ocultista de la psicología griega. Por otro lado, se desvía radicalmente de su sobresimplificación que está arraigada en el postulado de los eventos psicológicos que constan solo de acciones del organismo. Nuevamente se muerde la lengua. Si su visión es justo esa visión limitada de la ciencia, esa visión simplificada de la ciencia y simplificada al margen de lo que la propia ciencia es. Consecuentemente, lo que provoca Cantor, es que el camino incierto y mecanicista de la psicología siga, ¿sí? Y por eso entonces se vuelven en una ideología que va a ser difundida a través de manuales y a través de diversas asociaciones hegemónicas, el caso del CNI en México, ¿sí? Y a nivel grande, el caso de la APA, el caso de la Sociedad Interamericana de Psicología, que serán las encargadas de transmitir la ideología de donde cualquier cosa que se presentara fuera de ese dogma era rechazado, porque finalmente ese dogma era ideológico y no importaba ni interesaba dar cabida a esa idea, ¿sí? Ese desinterés filosófico y científico de esa supuesta psicología, que yo afirmaría que es una evasión, consciente o no, no quiero pensar, del análisis epistemológico para construir una teoría, comunidad conceptual, que dé claridad a la investigación y a la práctica profesional de los psicólogos. Esa idea no abona en ningún momento a superar la incertidumbre histórica de la disciplina y provoca, que se continúe en el tránsito por lo que Alberto Merani llamaba el reinado de la arbitrariedad. Hasta ahí tendríamos la primera parte de mi análisis, que claro que en un artículo, en una conferencia, pues tiene uno que reducir todos los tiempos, en donde evidencio que la historia de la psicología hasta hoy, es decir, hasta el siglo XXI, es una historia arbitraria. Es una historia que, como dice Merani, cité al final, camina por el reinado de la arbitrariedad, y el reinado de la arbitrariedad me lleva a que todo se reduzca a un conjunto de creencias, a un conjunto de imaginarios
y a un conjunto de dogmas que yo debo internalizar sin preguntarme al respecto de ellas. Y dogmas que, como dije hace un rato, me parece que son más fuertes que los propios dogmas religiosos. Es decir, los dogmas religiosos tienen cambios. Los dogmas de esas ideas arbitrarias de la psicología hasta hoy no han tenido cambios importantes, al menos en lo que sería del mundo alemán, del mundo inglés alemán al mundo estadounidense. Por eso digo que con el tránsito hacia los Estados Unidos, la confusión de la psicología se agudiza y termina simplemente en ser un dogma, una tecnología de la conducta, en última instancia, en una forma de control ideológico. Me parece que hasta aquí quedaría la primera parte de mi análisis y no sé si pudiéramos pensar en una segunda reunión para entrar a la segunda parte que le denomino hacia un concepto de psicología, porque igual me va a llevar un tiempo como el que hemos tenido y además en un ratito entro a otra actividad con compañeros hondureños. Entonces, si les parece, podemos dejarlo para algunas preguntas ahorita unos minutos, unos 10 minutos, ¿sí? Y ya decidimos si nos podemos reunir en otro momento para la segunda parte. Vamos a hacerle como la serie de Netflix, ¿sí? Ok, no sé, mire, para la siguiente reunión vamos a gestionar la cuenta de Netflix, la cuenta de Zoom de la facultad para que ya no haya problemas sin límite de tiempo y tampoco el límite de estudiantado. Entonces, sí, me parece bien pasar así a una segunda reunión. Usted me estaría avisando y yo ya con tiempo para gestionar el espacio. Este, pues Ustedes muchas tienen gracias. clase los viernes. Ustedes tienen clase los viernes. Tenemos clase los viernes. Sí, puede ser. Déjame ver si el próximo viernes o en 15 días, porque tenemos la otra reunión con lo de Fernanda, que es el 2 de octubre, ¿no? Sí. Entonces, si gusta, es que ya se va a acabar el tiempo, sobran 6 minutos. Si quiere, nos salimos, volvemos a entrar y damos los 10 minutos de espacio a preguntas. O si quieren mejor, porque el doc tiene otra actividad, mejor estos 6 minutos para preguntas y ya porque vamos a tardar mucho en volver Ajá. a reunirnos, ¿no? Ok. Entonces, no sé si alguien quiere levantar la mano ahí para participar, maestra Martel, los compañeros, compañeras de Chile, no sé si tengan alguna duda, algún estudiante. No, en realidad creo que esto que expone el doctor es muy, muy claro, pero además nos invita a cuestionarnos abiertamente sobre qué tipo de psicología continuamos enseñando, entre comillas, en las universidades y cuáles serían las posibilidades, incluso los costos, de no solo cambiar de discurso, sino adentrarnos a las bases epistemológicas de esto que el doctor renunció como un trayecto bastante confuso, tortuoso y poco definido, ¿no? De lo que es lo psicológico, ¿no? Entonces, creo que esta oportunidad de escuchar a quien tiene no solamente la experiencia, sino con el conocimiento, nos invita, ¿no? A plantearnos de manera urgente, aunque lo hemos hecho tímidamente en otros momentos, de qué manera poder introducir, ¿no? Esta, esta, esta noción de una psicología que, si bien es poco definida, poco clara, tiene, como el doctor también lo acaba de denunciar y que seguramente lo expondrá en la próxima sesión, tiene la posibilidad de construir ya desde unas condiciones históricas precisas, ¿no? ¿Qué es lo psicológico, ¿no? Entonces, pues ahí es nada más mi comentario y pues gracias al doctor
por estar siempre acompañándonos en esto. Gracias, maestra. No sé si hay... ¿Sí? Daniel, de una vez podemos pensar, estoy viendo aquí en mi agenda el 11 de octubre, perdón, el 11, no estoy, así es que ya no, déjame ver, no, el 11 de septiembre, es hoy, ¿verdad? Sí, es hoy. Es 11 de septiembre. El 18, déjame ver, Como viernes. por eso estoy pensando el viernes, y el 18 de octubre podríamos seguir. Vale. Ok. Ya les da tiempo para gestionar el Sí, Zoom. sí. Lo Que hecho. no tenga problema. El 18 de octubre aparece como domingo. Yo creo que podría ser el viernes 16 de octubre. Tampoco aparece como domingo. No, No, decía 18 Sí. de septiembre, ¿no? es de septiembre, es viernes. Es viernes, 18 de septiembre. Ah, entonces la próxima semana. Sí, checamos la cuenta y la gestionamos. Exacto. A la misma hora, a las 12. Sí. Ok. Ok. Para cerrar todo, Pues, y en la segunda parte, donde viene ya la propuesta. Si lo que yo propongo, ok. en términos epistemológicos, de lo que sería o podría ser la psicología. ¿Les parece? Pues, sí, me parece. Y nos llevamos también la incógnita, la cuestión esta de si no nació, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, ¿qué nació? Sí, Ahorita estamos gestándola. yo creo, sí. Pues muchas gracias, doctor. Agradezco también a las compañeras, a los compañeros, una disculpa enorme por el tiempo y los problemas técnicos que se tuvo, pero ya sobre esto aprendimos también cómo hacer la transmisión ya en Facebook, en todo esto y bueno, una disculpa. Agradecerle como siempre, doctor. Y entonces yo me comunico con usted para la siguiente reunión y yo la invitación a los compañeros, las compañeras. Hay dos preguntas. Ok. No, A ver, no sé si las quiera contestar. Quedan 2 minutitos. A ver. Diana Calderón, si puedes prender tu audio, por favor. Hola, bueno, Creo más que pregunta, entonces es bueno como que aclaración respecto a lo que entendí de la conferencia, en punto, bueno, lo que yo entendí, que entonces a lo que se refiere el doctor es que en sí la psicología o los psicólogos no saben exactamente qué es lo que estudia la psicología Ujú. o no tienen bien claro, bien establecido lo que están estudiando o lo que están enseñando. No sé si Exacto, mira. está bien lo que entendí. Tú ves en la escuela que te dicen que la psicología es el estudio de la conducta. Sí. Y después te dicen que hay que aprender cuestiones de la salud mental y te dan nosología psiquiátrica, el DSM-5 hoy. ¿Sí? Y después también te dicen que hay que aprender psicometría. Entonces, ¿en dónde me muevo? O estudio la conducta, o mido algunos factores, o trabajo en la salud mental. Si tú piensas en tu propia formación, así te van orientando. Te definen a la psicología como el estudio del comportamiento humano, después te meten con el DSM-5, que trabaja trastornos, ¿sí?, de la personalidad, bajo una visión psiquiátrica, que no es psicológica, o te meten en el asunto de la medición de ciertos factores que pueden llegar a determinar si una persona es inteligente o no, o si tiene trastornos de la personalidad, por ejemplo, en el caso del Minnesota, o en el caso de las pruebas de inteligencia, la diversidad de pruebas de inteligencia. Entonces, ¿qué es la psicología? ¿Por qué tengo que preocuparme por la salud mental? ¿Por qué tengo que preocuparme por la medición? ¿Por qué tengo que preocuparme por comportamiento